Muy buenos días, estamos en Abriendo Caminos, hoy con una invitada muy especial, la doctora Mónica Kruppi. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, integrante de la Asociación Psicoanalítica Argentina. El tema de hoy es continuar con la prevención de abuso sexual infantil. Lo que intentamos no sea solo una serie de entrevistas a las profesionales más calificadas, sino se transforme en una campaña de prevención del abuso sexual infantil, que es este flagelo social que castiga no solo a Argentina, castiga a gran parte del mundo, muy especialmente a América Latina. Queremos hacer algunos agradecimientos que no podemos dejar de hacer a la Fundación La Nación, a la gente de Clarín, que están difundiendo esto por las redes sociales y han creado un hashtag que es numeral no al abuso sexual infantil. Sabemos que no toda la gente dispone del uso de las redes sociales y de internet, que la gran mayoría de internet de la Argentina, nuestro país, no tiene acceso a esto. Así que, como dijimos en el programa anterior, estamos tratando de gestionar una línea telefónica donde, ante situaciones donde se sospeche que esta situación pueda estar ocurriendo, puedan llamar. La idea del programa no es solamente informar, sino es darles herramientas. La doctora Mónica Kruppi es doctora en psicología, es especialista en niños y adolescentes, integrante, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que es una de las instituciones de salud, específicamente de salud mental, referente de la Argentina, una de las más tradicionales y que está presente en 60 países del mundo, cuya presidente es la doctora Leticia Gloser Fiorini. La doctora Mónica Kruppi es miembro didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina y es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, investigadora en temas de pareja y de familia. Bueno, muchísimas gracias. De nada, y buenos días. Igualmente. Bueno, vamos a abordar este tema tratando, o por lo menos comprometidos en el intento de informar a la gente por un lado, pero sobre todo darles herramientas que les puedan ser útiles a la gente en general, a las mamás, a los papás, a las maestras, o sea, al sector educativo, al sector profesional y al sector judicial. Vamos a tratar de intentar hacerlo con un lenguaje claro y sencillo para que justamente pueda estar al alcance de todos. Son millones de argentinos los que sufren esto y está en nuestras manos poder detener esto, que recordemos que no es una enfermedad, corríjame doctora, un niño o una niña nace sano en esta situación, que por ahí, a diferencia de otros programas que nosotros hacemos, están referidos a patologías que son congénitas. Congénitas significa que están presentes desde el nacimiento, y desde la salud, bueno, intentamos, como el mundo entero intenta, los mejores tratamientos en la medida de lo que eso es posible. Pero en este caso, el del abuso sexual infantil, estamos hablando de niños que nacen sin esos problemas y que luego, a través de alguien que llamamos abusador, que en definitiva es un delincuente, y decimos claramente este concepto que tiene que quedar en la gente, que es un delincuente porque comete un delito. El delito está tipificado en el Código Penal argentino, en la Constitución, y esto hay que tenerlo muy presente, muy presente.
Entonces, estamos hablando de niños y niñas, después vamos a dar números para que entiendan la masividad de lo que en cuanto al número de lo que ocurre en la Argentina. Y queremos hacer una primera pregunta antes de entrarle en lo que es abuso sexual infantil. Cuando uno habla de abuso en general, o sea, ¿qué significa abuso? Explicado a la gente, una situación de abuso, así. Yo alcanzo a ver como de, no sé, de alguien que tiene más poder que otro y lo utiliza de una manera no adecuada. Bueno, sí, así es. La situación de abuso fundamentalmente es un maltrato, es un acto de violencia de una persona adulta, una persona mayor, hacia a un niño, ¿no es cierto? Esta persona que comete una actividad sexual con un niño es de un maltrato tan grande porque el niño no es consciente de esta situación sexual, ¿no? De esta actividad sexual. Cuando hablamos de abuso sexual infantil, digamos, con la experiencia de ustedes y de la Asociación Psicoanalítica Argentina, ¿usted nos podría decir si muchos niños son afectados, o sea, la frecuencia con que esto ocurre? Hay algunos números como para informarle a la gente. Nosotros sabemos los datos de la UNICEF, sí, en América Latina, pero ¿nos podría comentar? Sí, bueno, según datos, digamos, que ha publicado recientemente el diario Clarín, más o menos sobre un estudio realizado sobre 1.500 niños, el 8% de estos niños han sido abusados sexualmente. Las niñas en frecuencia son mayor abusadas que los niños, aproximadamente en un 2 por 1, ¿no? Ajá. La edad en que son cometidos estos abusos oscila entre los 8 y los 12 años, en un 65%, y en un 25% de 12 a 13 años. Generalmente esto ocurre en el ámbito conocido socialmente conocido por el niño, y en el 50% de este entorno socialmente conocido por los niños, el 50% ocurre dentro del ámbito familiar. El abuso es intrafamiliar. Perdón que la interrumpa, ¿la puedo tutear? Sí, cómo no. O sea, me gustaría que le diga a la gente justamente esto de que el número, el porcentaje en que esto ocurre dentro de la propia familia. Sí, ¿no? Dentro de la propia familia es un porcentaje muy alto, donde los abusadores pueden ser o tíos o primos o hermanos o los mismos padres también. Cuando son los mismos padres, esto tiene una gravedad muy grande para un niño, porque constituye un trauma muy grave y las secuelas son muy grandes, ¿no? Sobre todo en la vida adulta. Ya son, digamos, graves dentro de la infancia, sí, ¿no? Por la sintomatología que le ocasionan al niño, pero más grave aún también son en la vida adulta. Después voy a volver sobre esto, sí, pero digamos, para que la gente pueda entender, significa que no es solo el flagelo, el trauma que sufre la niña o el niño en ese periodo de la infancia, significa que esto es algo que después perdura o sigue en la vida adulta. Sí, tal es así que casualmente hace poco tuve la oportunidad de leer un informe que se realizó en el Hospital Moyano, donde llegaban personas con intentos de suicidio. Llegan personas con intentos de suicidio. Se hizo una investigación sobre estas personas, estas mujeres con intento de suicidio, y
llegaron los como dato que la mayoría había sido abusada sexualmente en la infancia. Habían sido niñas abusadas. O sea que había una relación entre el suicidio, los intentos de suicidio y el abuso y el maltrato infantil. Estos intentos de suicidio pertenecen a enfermedades mentales muy graves. O sea que estas mujeres ya vienen con enfermedades mentales muy graves, en parte ocasionadas, ¿verdad?, por digamos, terribles traumas, gravísimos traumas, que han sufrido en la infancia. Queremos tratar de que se entienda la gravedad de la situación, sí, muy grave, pero también que se entienda que si trabajamos en lo que es la prevención, o sea, deteniendo a los abusadores y por otro lado instalando este tema en la Argentina, esto lo podemos evitar. Yo también estaba al tanto en esta serie de entrevistas del estudio del equipo de gente del Hospital Moyano y también queremos agradecerle al doctor Federico Redwood que nos puso al tanto de esto, pero digamos, repitiendo los números que vos acabas de dar, piensen que el Hospital Moyano es un hospital que queda en la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dedicado a la salud, corregime por favor, a la salud mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y donde en su mayoría son mujeres. En su mayoría son mujeres. Las que están siendo tratadas allí, internadas allí. Y significa que las personas, o sea, las mujeres que llegan a la guardia o que son llevadas a la guardia por un intento de suicidio, casi la mitad tiene un antecedente de abuso sexual en la infancia. Y maltrato, sí. Maltrato, sí. Bueno, de cualquier manera, el abuso sexual es un maltrato, pero también hay otro tipo de maltratos de índole psicológica a las cuales han sido expuestas, han sido víctimas estas mujeres. Te quiero dejar una pregunta pendiente antes de ir a un corte, que es... creo que la pregunta que se hace la gente que escucha, porque si estás diciendo que esto ocurre con tanta frecuencia dentro de las familias, ¿por qué las familias ocultan esto? Porque se me ocurre que en un momento, más tarde o más temprano, ya sea la mamá, ya sea el papá, ya sea los hermanos, se deben enterar de esto, ¿no? ¿Y esto se oculta? O sea, bueno, justamente... Te pido que me lo contestes después. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos en Abriendo Camino con la doctora Mónica Krupi. Tema prevención de abuso sexual infantil. Habíamos quedado con una pregunta pendiente acerca de que al escuchar los números que la doctora nos dio de lo que ocurre en la Argentina y de que la gran mayoría de los casos ocurre dentro de la familia. Entonces la pregunta es, doctora, ¿por qué las familias, los otros integrantes de la familia, por qué ocultan esto? Bueno, estamos en una organización familiar sumamente patológica, donde circula la violencia como algo muy común y donde se normalizan situaciones que son muy, digamos, violentas y maltratantes, porque dentro de esta configuración familiar hay mecanismos que funcionan, mecanismos psicológicos,
como la desmentida y la negación. ¿Qué quiere decir la desmentida y la negación? ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, la desmentida lo veo, pero digamos, no me doy cuenta que está. Y la negación es justamente el tema de el rechazo de una realidad sumamente dolorosa. Esta realidad no existe, no está. O sea que En un sí. caso, la desmentida, Sí. la veo, pero la desestimo. Bueno, Entiendo. no es tan así. Pero, No es tan así. Esto que claro. pasa no es así, no es tan grave. Bueno. Pero la persona la ve, digamos. Sí, bueno. Le pide que, digamos, el abuelo le pide que lo bañe, no, bueno, que le pase la esponja, que el niño le pase una esponja, no es tan grave. O el tío le pide, como cosa graciosa, que se baje la niña la bombacha o el niño el calzoncillo. Sí. No es tan grave. Esa sería la desmentida. Está claro, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? O sea, Claro. Y la negación sí, ¿qué es? sería, no, esto que vi no existe. Esta situación de que, por ejemplo, el niño se toque a un adulto, no existe. No existe. Está, no existe. Es una realidad que no está y que no existe. O sea, el otro No la veo, no que existe. lo que está viendo realmente No lo veo. no lo ve. No lo veo. En una la desestimo y en la otra no la veo. En cuanto a la desmentida, no sé si vos te acordás, Alejandro, de esa película La vida es bella. Sí. Bueno, vos te acordás cómo el protagonista le relataba a su hijo que todo lo que pasaba en ese campo de concentración, o todas las posibilidades de peligro a que el niño iba a ser expuesto o víctima, eran cuestiones festivas, no tenían en sí nada que ver con algo atroz como es la tortura y la muerte. Ajá, sí, Esa es la desmentida. está claro. Entonces, esto significa que este ocultamiento de alguna forma es una forma de enfermedad. O sea, Es una forma, es una organización, sí. digamos, familiar, altamente peligrosa por la violencia que conlleva. Violencia para todos. Para todos. Para todos. Y te quiero hacer una pregunta que también nos llega mucho. La verdad es que cuando empezamos con esta campaña, de donde más mensajes hemos recibido ha sido del interior de la Argentina, de las provincias, y donde son realmente innumerables los relatos que hacen. Y de ciertas provincias nos dicen cosas que nosotros todavía no podemos llegar a casi no sé si la palabra es asimilar, corregime, pero dicen que la situación del abuso infantil es algo natural, normal, en determinadas provincias de la Argentina. Lo que de alguna forma te quieres preguntar, que le transmitas a la gente, es que cuando digamos, ocurre esta situación, que por otro lado, agreguemos, estamos hablando que ocurre en el ámbito intrafamiliar en una gran cantidad de casos, pero sabemos que también ocurre en colegios, incluso en colegios religiosos, en instituciones deportivas, en muchos lugares, ¿no? A donde hay relación con los niños. Entonces, ahí uno dice, bueno, tenemos como, y corregime, por favor, o sea, un niño o una niña,
ya sabemos que los dos pueden ser víctimas, digamos, por su desarrollo madurativo, digamos, no puede hablar acerca de esto, no puede decirlo con palabras. Lo que vos estás diciendo me hace reflexionar lo siguiente. Sí. En primer lugar, cuando hablas de algo tan masivo como ocurre en las provincias y los llamados que vos tenés, estoy pensando en este fenómeno, digamos, de desmentida, pero a nivel social muy grande. Porque ahí lo que está ocurriendo desde mi mirada es que algo considerado un delito no se ve. No, se sabe, pero no se tapa. Se dice, bueno, no es tan así. O de eso no se habla. O de eso no se habla. ¿No? Una gran desmentida frente a este tema, por eso me parece muy importante esta campaña de abuso sexual infantil, para que la población tome conciencia de esto, que esto es un acto violento, es de un gran maltrato y es un delito. Y los niños también tienen que saber que esto es un delito y que la ley los protege frente a esto. Porque si no, estamos en una gran desmentida a nivel, digamos, social masivo. Esto por un lado. Sí. Con respecto a la otra pregunta que vos me estabas haciendo, ¿qué pasa con un niño? Sí. Bueno, ¿qué pasa con un niño que no denuncia? Un niño... Bueno, normalmente lo que pasa es que los niños mantienen esto en secreto, por miedo, por vergüenza y por culpa. Porque si ocurre dentro del ambiente familiar, la desprotección que siente el niño es muy grande. ¿Cómo el adulto que quiere, en quien confía, del que depende su supervivencia, le está haciendo un daño, lo está descuidando, lo está violentando y maltratando? Se siente muy confundido el niño en esta situación. Ajá. Se siente desprotegido, se siente desamparado, y esta desprotección, este desamparo y esta desilusión lo sume en una situación de parálisis muy grande y confusión, porque de repente no sabe si él hizo algo malo. Ahí viene la culpa. Por lo tanto, como el trauma se va dando a lo largo del tiempo, esto se mantiene en secreto. Y esta vulnerabilidad natural del niño, ¿verdad?, se va vulnerabilizando más. El niño se siente aún más desamparado, está paralizado, porque esta situación a lo largo del tiempo los arrasa psíquicamente a los chicos, los paraliza. ¿Qué significa para la gente que los arrasa psíquicamente? O sea, les anula la capacidad de discriminar, de pensar. En realidad es una capacidad que van obteniendo a lo largo del desarrollo. No pueden obtenerla, o la obtienen mal, o la obtienen de una manera muy precaria. Es como que está en suspensión su psiquismo. Están doloridos, maltratados, tristes, agobiados, no entienden. Pero ocurre otra cosa más. En la medida que van creciendo, se van dando cuenta de la cualidad de estos hechos, por lo cual sienten más vergüenza, más culpa. Es decir que, digamos, siguiendo lo que vos decís, en chiquitos que han sufrido esto, si vemos o si notamos vergüenza o un sentimiento de culpa, serían, digamos, cosas que tendríamos que estar muy atentos a que puedan estar en relación a esto. Además, otra cosa más, el niño, la supervivencia del niño está en manos a lo mejor de este adulto, ¿no es cierto? O sea, el niño teme quedarse sin esta supervivencia, teme quedarse sin esta familia, siente culpa, vergüenza,
y a veces piensa que es un castigo que se merece. Es muy... Pero Mónica, digamos, cuando estás hablando de qué edad, porque, digamos, esto es, no sé, hasta los 5 o 6 años, porque yo me quedé pensando mucho en lo breve que fue el comunicado que sacó la APA respecto a los tristes fallos conocidos, ¿no? Pero sin entrar en eso, digamos, con respecto a la pregunta que te quiero hacer para que nos informes a todos, y muy especialmente al sector judicial, es que el niño, o sea, los primeros años de vida, hasta los 5 o 6, yo te hago esta pregunta que creo que te la haría muchísima gente, que es, digamos, si se está formando su identidad, hasta donde entiendo, digamos, y puedes llegar a dudar si eso que le están haciendo está bien o está mal. O sea, a ver, depende de la edad del abuso sexual, ¿no es cierto? Sí. Cuanto más temprano, más grave, mayor gravedad. Además, digamos, esto es acumulativo, o sea, se van dando a lo largo del tiempo. Y muchas veces, digamos, estos abusos, bueno, llegan hasta la adolescencia. No sé si vos te acordás, este caso creo que era en Bélgica o Holanda, de este hombre que tenía a su hija encerrada. Que lo mediatizaron. Sí. Bueno, los casos donde hay incesto, o sea, abuso sexual por parte de uno de los padres, es terrible. Es digamos, este psiquismo en formación que se está desarrollando queda sumamente dañado. Es como que ese niño ha perdido la ingenuidad, la ilusión, ha perdido su niñez. Estas situaciones son muy difíciles de recuperar. Ha perdido la inocencia. Bueno, y de alguna forma hacernos las correcciones necesarias con el sentido de informar. Y ahora también muy dirigiste mucho al sector profesional, ¿no? Sí. Porque, digamos, yo pienso dos cosas, o sea, acá estamos centrados en lo que es la prevención, sí, ¿no? Como si uno dice, bueno, a ver, un niño cuando se va desarrollando en la primera infancia, cuando hablamos de primera infancia decimos a la gente que estamos hablando del nacimiento hasta los 6 años, ¿no? Más o menos, corregime, digamos, y esperamos que diga algo, resulta casi imposible que diga, ¿no? No sé. Claro, sí. Es como, digamos, muy difícil que diga. Más si el abuso fue dentro de la familia. Es más fácil que diga si es fuera de la familia, como estos casos que están siendo mediatizados, que escuchamos, ¿no? Que varios chicos en un jardín de infantes, o con algún docente, en la escuela primaria. La denuncia es más fácil y el chico recurre a sus padres porque va hacia un adulto en quien confía. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Esa es la pregunta para prevenirlo. Exactamente. Nos damos cuenta por los cambios del niño, cambios en el comportamiento, cambios en el humor, conductas inusuales, cambios de comportamiento.
Puede tener el niño conductas regresivas, como por ejemplo... ¿Qué sería una conducta regresiva, por ejemplo, para la gente? Hacerse pis, volverse a hacer pis, o sea, enuresis. Sí. Tal vez succión digital, llevarse algún dedo a la boca, Sí. ¿no? Chuparse el dedo. Sí. Tal vez tenga pesadillas, trastornos del sueño, inapetencia. Puede ser también que repita como tipo de comportamiento algo que le han hecho a él, en forma pasiva lo repita activamente con un amiguito, con un primo, con otro chico en el colegio o con la maestra. Le pida algo, por ejemplo. Puede ser que este chico deje de jugar, ¿no? O puede ser que exprese en el juego esto que le han hecho. También puede tener cambios de humor muy importantes. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Si un chico es alegre, volverse triste, Sí. más ansioso, eufórico y casi siempre muy irritable y agresivo. Entonces, casi siempre muy Muy irritable y agresivo. agresivo. Y también otro, casi siempre, sería lo retraído, la retracción, que sería esto de meterse para adentro, O sea, de aislarse. introversión. Sí, sí. Por ejemplo, no querer ir al lugar donde, digamos, es víctima de los abusos. Tal vez sea la casa de un tío, Ajá. ¿no? De un pariente. Sí. Tal vez sea volver a su propia casa. Si es en el colegio, tal vez no quiere ir al colegio. Esto ha pasado y lo hemos visto. Significa que en este caso también a los padres hay que decirles que, digamos, cuando un niño pequeño, estamos hablando primera infancia, digamos, no quiere ir al colegio, que presten atención. O sea, creo que escuchándote Sí. mucho de lo que decís, se trata de estar atento acá, ¿no? Se trata de estar atento. Bueno, los padres suficientemente buenos están atentos a los hijos. Están, ¿cierto? Están. Vamos a una pausa, si me permitís. Dale, sí. Gracias. Bueno, seguimos en Abriendo Caminos con la doctora Mónica Kruppi. Seguimos con abuso sexual infantil y todo lo que está a nuestro alcance para prevenirlo y acabar con esto que, recordemos, además de ser un flagelo social, es un delito. Doctora, cuando un niño o una niña en la primera infancia puede, en los casos que puede, llegar a transmitir algo de lo que está sufriendo en esta situación, habitualmente en la práctica clínica, digamos, ¿a quién suele recurrir? ¿A la mamá, al papá, al maestro, a la maestra? ¿Cómo es? Bueno, suele recurrir a la persona en la cual el niño confía. Porque si el abuso ocurre en la familia, es muy difícil que recurra a algún progenitor, ¿verdad? Por vergüenza, amenaza, culpa, por las cosas que ya hemos visto. Y si ocurre fuera del ámbito familiar, enseguida van algunos de sus padres a denunciar este abuso. También hay una cuestión que no mencioné antes, que cuando el abuso es intrafamiliar, es dentro de la familia, la denuncia es tardía y no se sostiene muchas veces la denuncia por el desamparo que siente el niño, por, porque teme por su supervivencia, por la culpa que siente. Por ahí denuncian y retiran la denuncia. ¿Y qué pasa? Ya de adultos, cuando inician algún tratamiento
psicoanalítico o de otra psicoterapia, no enseguida, sino en el transcurso del tratamiento, cuando estamos trabajando algún tema o investigando algún tema puntual, empieza a surgir los recuerdos de los abusos. O sea que no ocurren inmediatamente, sino en lo inmediato, y cuando la persona se siente sumamente confiada y con el terapeuta para poder decir algo tan terrible y tan doloroso de la cual ha sido víctima. O sea, significa que hay algunos casos en que hay niñas o niños que pueden llegar a manifestar esto y después se vuelven para atrás y negarlo de alguna forma. Sí, por miedo, amenazas, culpas, chantajes. Y ese miedo es un miedo que tiene que ver con la sobrevivencia. Exactamente, con la supervivencia, con la parálisis que tiene, con la destrucción interna que tiene. En ese momento ya hay una destrucción. Por supuesto, ya en el mismo momento, ya empieza, en el mismo momento del abuso. En el momento del abuso. Ya hay un daño psicológico, un daño psíquico. Tal vez haya también un daño físico, ¿verdad? Eso sería, ya es un daño. Cuando se habla de daño, es cuando ustedes como expertos hablan de trauma. Exactamente. Ahí está. Bueno, me parece es un mensaje muy importante para el sector judicial, que si a veces un niño o una niña hace un relato de algo y después no lo sostiene, hay que contar con un equipo de gente especializada, como por ejemplo de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que sabe que esto ocurre, y la Asociación Psicoanalítica Argentina está dispuesta a trabajar en forma conjunta con ustedes y a capacitar al sector que sabemos muy claramente dentro del sector minoritario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hay gente que está muy comprometida para hacerlo, pero sabemos también que carece de muchas herramientas y de mucha información. La Asociación Psicoanalítica Argentina está a disposición para capacitarlos. Solo hay que reunirse y hacerlo. Quiero, si me permitís, hacerte otra pregunta que también está muy relacionada en todo lo que en los mensajes que, mil disculpas, no podemos contestar porque no tenemos una estructura para contestar los mensajes todavía, y a la gente del interior, o sea, mil disculpas, o sea, pero lo vamos a hacer, no uno por uno quizás, pero vamos a tratar de llegar y a transmitir toda esta información y todas estas herramientas dentro de lo que vamos a toda la Argentina. Acá en la capital federal, no sé cómo es actualmente la situación en el interior, pero bueno, hay mucha utilización y como un auge, no sé si es la palabra, corregime por favor, acerca de lo que es la tecnología. Y entonces quería que preguntarte y que nos expliques acerca si la tecnología es algo que puede llegar a ser, digamos, peligroso para esta probabilidad de abuso, o no tiene ninguna relación. Sí, puede ser sumamente peligroso. Por eso los padres debemos estar detrás de los contenidos que ven los niños a través del internet y las amistades y los contactos que tienen a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque justamente la red brinda un anonimato, un recurso, este anonimato,
mediante el cual los abusadores, los pedófilos, se esconden, se disfrazan, ¿no es cierto? Entonces pueden cambiar de identidad. Un hombre puede ser una mujer, puede ser un niño de la misma edad, un joven. Y pueden, mediante engaños, mediante falsedades, ir entrando en la mente infantil y manipularla a su antojo. Por eso es peligroso. Eso y en este momento, sí, la mayoría, tenemos noticias, que la mayoría de los pedófilos actúa a través de la internet, de la red. Bueno, es un mensaje, digamos, fundamental, ¿no? Sobre todo acá en Buenos Aires, donde sí hay mucha gente que tiene acceso a internet, que este acceso no debe estar liberado a los chicos de una manera indiscriminada, sino que debe estar como controlado, exactamente, ¿no? porque vos no te olvides, Alejandro, que el abuso sexual también tiene que ver con el hecho de que el niño presencie films eróticos, imágenes, videos porno, ¿no es cierto? Y la web es un lugar, digamos, que se presta para ello. Hay muchos sitios y hay muchos abusadores que se valen de todos estos recursos que la internet brinda, ¿no? Para penetrar y manipular y abusar de esta manera de la mente infantil. Además, bueno, también tenemos otros recursos, ¿no? De comunicación como Skype, camaritas, ¿verdad? Las camaritas del Facebook, ¿verdad? Entonces, de las redes sociales, los chicos pueden, digamos, ser objeto de cualquier cantidad de abusos por parte de los pedófilos. Y digamos, tu consejo a los padres y a las madres que con respecto a esto es que les permitan usar, digamos, a los niños internet. Sí, por supuesto, pero que vean los contenidos. O sea, que vean al lado de ellos, o sea, que se fijen los contenidos que los chicos ven. O sea, ¿a qué contenidos están expuestos? ¿A qué contenidos, con qué amistades, con quiénes interactúan? ¿Cuál es la red social? ¿Para qué utilizan la red? Son niños que tenemos que ayudarlos a que crezcan sanos, tenemos que educarlos de la mejor manera posible para que crezcan sanos y sean felices en sus vidas, ¿no? Te quiero hacer una pregunta que te querría hacer un montón de preguntas, pero esta me parece que es muy importante porque me parece que es algo así como un mito o algo que está instalado en cuanto a que digamos que quede claro, ¿no? que el abuso sexual está más relacionado, no sé, con gente que vive en una situación muy precaria, y en tu experiencia clínica, ¿esto es así o el abuso sexual infantil también se da en gente que está en otra posición socioeconómica, media o alta? Digamos? El abuso sexual recorre toda, digamos, las clases socioeconómicas, las recorre. Si bien sabemos que hay un índice mayor en las clases socioeconómicas bajas, también se dan las medias y en las altas. O sea que esto a mí me hace pensar que es como cuando se dice que, no sé, en las villas miserias, por ejemplo, es un centro de la delincuencia, y esto sí sabemos que no es real. O sea, sabemos que hay gente muy trabajadora dentro de la villa miserias que lamentablemente no tienen la oportunidad de salir de ese lugar, y acá creo que de alguna forma es lo mismo, ¿no? No es una cuestión de clases sociales. No es una cuestión de clases sociales, ni es una cuestión de nivel
adquisitivo ni económico, no tiene nada que ver con eso. El abusador puede estar tanto en una clase baja, en una media, como una alta. Bueno, seguimos en Abriendo Caminos. Este es el último bloque de este programa con la doctora Mónica Gruppi. Gracias una vez más. Les recordamos, numeral no al abuso sexual infantil, es el hashtag, significa que es el lugar a donde pueden ir a buscar la información de todo lo que estamos haciendo. Repetimos el agradecimiento a toda la gente que está haciendo la difusión, a Valeria Román muy especialmente, a la Fundación La Nación, a la UNICEF a través de Julian Weitz, a toda la gente que lo está difundiendo, porque de alguna forma es el camino que tenemos para que esto se instale en la sociedad. Y de alguna forma las autoridades o las personas que cumplen las funciones dentro del ámbito judicial tomen las medidas adecuadas y cortemos con este flagelo social. Me gustaría pedirte que nos des algunos datos que sabemos que vos tenés en cuanto a lo que hace a los números de lo que pasa en la Argentina y que a su vez es lo que le permite a los medios poder difundirlos. O sea, los datos de lo que nos está pasando acá, no es los datos de lo que pasa en el mundo, no, lo que pasa acá en nuestro país, con los niños y las niñas de nuestro país. Bueno, te voy a decir lo siguiente. A ver, la edad más frecuente es de 8 a 12 años, en un 60%, y de un 25% de 12 a 13 años. En las niñas la frecuencia es 2 veces mayor. Entre el 5 y el 10% de los varones, la mitad ha sufrido un único abuso. El tipo de abuso más frecuente es el tocamiento por parte de padre, hermanos o abuelos. Entre el 20 al 30%, digamos, de los casos de abuso son cometidos por otros menores. Lo habitual es que el abusador sea entre 5 a 10 años mayor. 1 de cada 5 mujeres son abusadas, 1 de cada 10 varones son abusados. De 8 de cada 10 casos, los abusadores forman parte del entorno social. Bueno, son números que realmente que no se tienen muchas veces en cuenta. De una masividad, sí. Digamos, ¿no? Que sí o sí les pedimos por favor, digamos, a todos los sectores que presten mucha atención a estos números. Estos números los vamos a difundir mucho, y también quiero recordar que, bueno, la doctora Mónica Gruppi, que pertenece a la Asociación Psicoanalítica Argentina, digamos, a través de su presidenta, digamos, le transmite al Poder Judicial que está a disposición la APA para capacitar, repetimos, capacitar a los profesionales y crear una oficina dentro de lo que es la Defensoría de Menores que pueda reaccionar en forma adecuada y en los tiempos necesarios, ¿no? Que el tiempo acá es un factor sí.
para salvar a un niño. Es Claro. esencial el tiempo para salvar a un niño. Recuerden por favor Es un esto. acto violento. El tiempo acá es la vida de un niño. Entonces, no es un expediente, no es un papel. Sabemos que lo que no estamos hablando en contra de la justicia como entidad, que la justicia como entidad, así como si uno dice la medicina como entidad, no significa nada, no tiene nombres y apellidos. Tanto la medicina como la justicia. Sabemos que dentro del Poder Judicial hay gente excelente y muy comprometida, pero le faltan herramientas. Y con respecto a todos nosotros, la primera herramienta que tienen que saber que necesita el Poder Judicial para poder actuar es denunciar. ¿Es correcto? Exactamente. Entonces, ahí es donde puede empezar a actuar. Si no se denuncia, entonces el Poder Judicial no puede hacer magia. Necesita esa herramienta. También se trata de un pedido a que sean solidarios en el sentido que si esto toman conocimiento que está ocurriendo en una institución deportiva o en un colegio que hasta puede ser religioso, no alcanza con retirar a nuestro hijo, a nuestra hija de la institución, sino hay que denunciarlo porque el resto de los niños o niñas quedan expuestos y en eso todos somos responsables. Es decir, no mirar solamente lo que nos pasa a nosotros, ser solidarios. Yo querría pedirte un mensaje, digamos, para la gente, madres, padres, vecinos, tíos, para las maestras, para el sector educativo, para las directoras de las distintas instancias, es decir, jardín de infantes, primaria, secundaria, para los profesionales de la salud que sabemos que claramente en este tema hay un gran vacío de formación al respecto, que tienen lugares a donde recurrir para formarse, por ejemplo la APA, y un mensaje también al sector jurídico que quiere y está muy receptivo a escuchar información y herramientas sobre todo para poder actuar. Muchas de las cosas las dijiste, pero a veces poder registrarlas y poder procesarlas es bueno decirlas de vuelta. En el caso, como en el caso de las mamás o las maestras o los papás, ¿qué cambios van a notar en sus hijos, en sus hijas? Claro. Además, te agregaría algo más. Por favor. Por ejemplo, un mensaje también para los medios. Sí. Porque últimamente, no todos, ¿verdad? Pero en algunos casos, he notado que se están vulnerando los derechos del niño por el hecho de difundir un acto de abuso. Ajá. Hay muchos niños que los medios transmiten la identidad, relatan los actos morbosos a que el niño, digamos, ha sido víctima y lo estigmatizan de esa manera. Ajá. Exponen esto tan íntimo de él a nivel masivo, a nivel público, volviéndolo a culpabilizar, ¿verdad? En muchos casos, como uno que sucedió hace poco. Exactamente. Donde se pensaba de que un niño puede provocar una acción así, que de ninguna manera, como el comunicado que sacó APA, un niño puede provocar una situación así, ¿verdad? Está claro. Frente a esta exposición de tanta intimidad, el niño queda sumamente indefenso y desamparado. No solamente lo desamparan el adulto que abusó, sino también la sociedad que lo está volviendo a abusar, exponiendo. Ahí es donde decimos que está doblemente abusado. Doblemente abusado. Eso por un lado. Con respecto a los demás sectores que vos mencionaste, en primer lugar, no desmentir la situación. Esta es una situación de violencia, de maltrato y constituye un delito que un adulto comete contra un niño.
Primer punto. Segundo punto, cuando un niño denuncia hay que creerle porque el niño siempre dice la verdad. Hay que contenerlo, desculpabilizarlo. Un niño, en tercer lugar, no provoca esto. Es víctima de la situación. Otra cosa, sobre todo, que los adultos tenemos que estar atentos, es a todo cambio que pueda tener un niño. Cambios de comportamiento, de humor, conductas inusuales, como las que ya dijimos. Decílas por favor de vuelta. Cambios de comportamiento, conductas regresivas. Por ejemplo, digamos, un niño que controlaba el esfínteres, deja de controlarlos, se hace pis. Había dejado de hacerse pis Y vuelve a hacerse pis, sí. digamos. O succión digital, se chupa alguno de los dedos, ¿verdad? Está más retraído, Sí. no quiere salir a jugar, no juega. O muchas veces esto que ha padecido, digamos, lo pone en acto. A través del juego Sí. empieza a repetir, a replicar esas conductas que ha sido víctima. Supónete, si ha sido tocado, a lo mejor toca a otro, Ajá. o si le han pedido que se desnuda, Ajá. o si le han pedido que tenga alguna actividad sexual, vamos a decir tipo frotamiento, Ajá. la tenga a lo mejor con otro niño, con un hermanito, con un adulto. También otra cosa que tenemos que estar muy atentos es al cambio de humor. ¿Qué sería el cambio? Cambio de humor. Sí. Un niño, digamos, que era alegre ahora es triste. Sí. Un niño que era tranquilo está muy ansioso. Un niño que de la nada llora o que está agresivo, de repente un niño también normal empieza a estar más agresivo, muy agresivo, irritable, no quiere ir al lugar, a un lugar determinado, tal vez el lugar donde ha sido víctima del abuso, puede ser un jardín, la escuela, un familiar, un club también. Ajá. Un club al que solía ir muy alegremente. Bueno, a todo este tipo de conductas debemos estar atentos. Tanto las maestras como Los padres, las maestras, toda la sociedad. La persona que cuida a un niño, por ejemplo, el sector judicial. Ajá. Bueno, Y también, si me permitís, sí, Alejandro, claro. que los medios cuiden más a los niños. Últimamente en muchos programas he visto cómo vulneran sus derechos, Sí. exponiéndolos en muchas ocasiones, no solamente al abuso, sino al maltrato o a situaciones que no tienen por qué estar expuestos. Tienen que vivir felizmente su infancia con los adultos que los protejamos, protegiéndolos. Bueno, esto también último que decís, le pedimos a los medios de comunicación que tengan muy en cuenta esta información, que sabemos que también no lo hacen por negligencia, sino lo hacen porque carecen realmente de esta información y las consecuencias que tiene en la vida de un niño o una niña, digamos, ese tipo de comunicación. Y en el resto de su vida. Y en el resto de su vida, bueno, mira, nosotros queremos invitarte a una nueva entrevista. Tenemos Con mucho gusto. muchísimas preguntas para hacer. Creemos que esto de a poco, o quizás no de a poco, con la verdad que nos están ayudando mucho en la difusión, los medios, como repito, La Nación, Clarín, entonces que esto se instale en la sociedad, este tema, y también que quede de vuelta
clara la invitación y el ofrecimiento que hace la Asociación Psicoanalítica Argentina a través de su presidenta al Poder Judicial de capacitar gente. También nos comprometemos a todos aquellos que no tengan internet, que a veces hablamos como si todos tuvieran internet o todos tuvieran redes sociales, cosa que no tiene nada que ver con el país en que vivimos, con la realidad nuestra. Entonces, vamos a gestionar una línea telefónica para que cualquier persona que detecte algo de lo que estamos hablando, que la doctora explicó, en una situación que tenga que ver con esto, pueda llamar por teléfono y decir: yo estoy observando esto, y tenga la respuesta no de un contestador automático, sino de gente muy capacitada para poder actuar sobre esa situación. Te agradecemos muchísimo por esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes, Alejandro. Un placer. Nos despedimos, que tengan un excelente día. Gracias.